En nuestra sección del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana MIAPIC, Religiones del Mundo, el Islam, tenemos un estudio de la diferencia entre la Biblia y el Corán. En esta segunda entrega, y siguiendo con nuestro tema de estas diferencias, nos enfocaremos en otras que continuarán marcando un gran abismo entre la Biblia y el supuesto libro inspirado escrito por Mahoma, el Corán. Aprendimos que, en la Biblia, Dios se revela como el único y verdadero Dios, que su naturaleza es trinitaria, tal y como lo afirman muchos pasajes bíblicos, que Jesús es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, que todo lo anterior lo niega el Corán. Las diferencias que aprenderemos hoy dejarán aún más en claro que el Dios revelado en las Escrituras, Yahvé, no es el mismo Dios Alá de los musulmanes. Entre otras cosas es que, si el Dios revelado en las Escrituras cristianas fuera el mismo del Islam, no existirían contradicciones en ambos libros. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Yahvé afirma que su Hijo es Jesús y que está complacido con él, pero Alá afirma que él no tiene hijo. Es decir, Alá no tiene paternidad sobre Jesús como sí la tiene Dios Padre con su Hijo. Y esto es una contradicción. Así como lo muestra nuestra imagen, un libro, la Biblia, es luz. El otro, el Corán, es oscuridad. ¿Qué es una contradicción? Explicaré esto de forma sencilla. Una contradicción sucede cuando dos, o más, afirmaciones sobre un tema no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, en su segunda epístola, Pedro en el capítulo 1, versículo 17 y 18, nos recuerda las palabras de los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Nosotros estábamos allí cuando Dios el Padre trató a Jesús con mucho honor y mostró lo maravilloso que es Él. Y allí mismo, en la montaña sagrada, oímos cuando nuestro grande y maravilloso Dios dijo, «Este es mi Hijo. Yo lo amo mucho y estoy muy contento con Él». Traducción en lenguaje actual. De otro lado, el Corán niega que su Dios Alá tenga un hijo. Por lo tanto, ¿tiene o no tiene Dios un hijo amado? Si la Biblia dice sí y el Corán dice no, entonces existe una contradicción. ¿Quién es el único y verdadero Dios? Aquel que fue enviado por el Padre para morir por nuestros pecados, es decir, el Hijo amado de Dios. Las siguientes diferencias serán más abismales y, obviamente, contradictorias. ¿Es Alá un Dios engañador? Según la revelación que tuvo Mahoma al escribir el Corán, sí, Alá es un Dios engañador. En el capítulo 4 del Corán, An-Nisa, versículo 157 dice, «Y por haber dicho, nosotros matamos al ungido, hijo de Mariam, mensajero de Alá. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron, y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas, pues con toda certeza que no lo mataron. En palabras de Alá y Esa, Jesús, no fue ni muerto ni crucificado, y esta afirmación no proviene de Dios Padre, proviene de un engañador, un Dios que también quiere traer confusión, no es del Dios revelado en las Escrituras cristianas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 afirma, «Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados». Traducción en lenguaje actual. Aunque la intención de este video no es presentar una extensa y detallada cronología de la muerte y crucifixión de Jesús, sí es importante leer unos pasajes bíblicos. Mateo, capítulo 27, versículos 31 y 32 dicen, «Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Los soldados salieron con Jesús. En el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene, y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús». Versículos 35 al 38. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz,
y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. También colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús, para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Junto con Jesús clavaron también a 2 bandidos, y los pusieron uno a su derecha y el otro a su izquierda. Luego, los soldados se sentaron para vigilarlos. El versículo 40 confirma que Jesús está en la cruz. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. No fue alguien que se pareciera a Jesús quien fue muerto en la cruz, como afirma Alá. Tampoco es condicional como afirmaban quienes lo asesinaron, si eres el Hijo de Dios. Bíblicamente está confirmado que Él, Jesús, es el Hijo de Dios. Versículos 41 y 42 del mismo capítulo en Mateo registra: los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban de él. Decían: pues que baje de la cruz y creeremos en él. Y así, en todos los versículos, hasta la muerte de Jesús, versículo 58 registra: José le pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Pilato ordenó que se lo dieran. Brevemente concluyo: Jesús sí llevó su cruz, fue clavado en esta y además murió crucificado. De hecho, esto lo vemos en el versículo 58. José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús, no el de alguien que se le parecía, y posteriormente lo sepultó como afirma el Dios único y verdadero en su palabra. ¿Quién es entonces el engañador y mentiroso? La Biblia afirma que es el diablo. Si los musulmanes niegan la muerte del Hijo de Dios en la cruz, concluyen rápidamente que Jesús no resucitó, pero su tumba está vacía. Por lo tanto, Él resucitó. Romanos capítulo 14, versículo 9 afirma: Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 8, registra: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Tal como lo enseña la Biblia, fue sepultado, y después de 3 días, Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro, y después a los 12 apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven, y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Cristo murió y resucitó, así lo afirma Dios. El Dios Alá lo niega, el Corán contradice las Escrituras. Entonces tenemos que todo lo que dice la Biblia, el Corán lo contradice. La Biblia afirma que Jesús fue crucificado. El Corán lo niega. La Biblia afirma que Jesús resucitó. Claramente el Corán niega este acontecimiento tan importante para Dios Padre. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera muerto y resucitado todos los creyentes, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. No tendríamos la salvación. La Biblia afirma en Marcos capítulo 1, versículo 1, que Jesús es el Hijo de Dios. El Corán niega que Jesús es hijo de Alá, y dicen los judíos: Uzair es el hijo de Alá, y dicen los cristianos: el ungido es el hijo de Alá. Eso es lo que dicen con sus bocas, repitiendo las palabras de los que anteriormente cayeron en la incredulidad. Que Alá los destruya. ¿Cómo falsean? Capítulo 9. At-Tawbah 30. En la época de Mahoma, los judíos cristianos sí reconocían a Jesús como Hijo de Dios, y los gentiles, ya cristianos, también lo reconocían. Y ninguno de ellos había caído en incredulidad, ni tampoco eran falsos como afirma Mahoma. Otra de las abismales contradicciones entre la Biblia y el Corán que demuestran que Alá no es el mismo Dios revelado en las escrituras cristianas es la concepción errónea de Mahoma con respecto al Espíritu Santo. Mahoma escribió en el Corán, capítulo 2, Al-Baqara,
Versículo 97. Lo siguiente con respecto al Espíritu Santo. Di, oh Mahoma, a quien sea enemigo de Gabriel, que se muera de rabia, pues él es quien ha transmitido el Corán a tu corazón por orden de Allah, confirmando las escrituras anteriores, y como guía y buena nueva para los creyentes. Esta es una abismal diferencia y contradicción con respecto a la Biblia. Note que Mahoma escribe que fue Gabriel, el arcángel, quien le transmitió el Corán por orden de su Dios Alá. Además, que confirma las escrituras anteriores. Y aquí se suma otro error. Estas escrituras anteriores se refieren al libro de la Biblia, pero toda la escritura cristiana es inspirada por el Espíritu Santo, no por Gabriel el arcángel. Esto es quitarle la honra y la gloria a la tercera persona de la Trinidad. Si el Corán es guía y buena nueva para los creyentes, como afirma Mahoma, entonces este libro los está llevando a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque se enseña una mentira, por lo menos desde el punto de vista del cristianismo. Pero bíblicamente sabemos que Gabriel no tiene la facultad de inspirar a un ser humano, y menos, inspirar un libro como el Corán. 1. En ninguna parte de las escrituras cristianas se reconoce a Gabriel como inspirador de la Biblia y menos del Corán. 2. Jesús nunca se refirió al Espíritu Santo como Gabriel. 3. Gabriel es un ser creado y limitado. Él no es omnipresente. Por lo tanto, no está en todas partes al mismo tiempo. Y esto lo confirmaré más adelante. 4. Gabriel no guía a nadie. Tampoco enseña a alguien las escrituras. ¿Quién es este Gabriel, el que supuestamente le transmitió al corazón de Mahoma su Corán? Las palabras de Jesús acerca de la persona del Espíritu Santo. Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador o intercesor para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Esto demuestra la omnipresencia del Espíritu Santo. Mora con cada creyente alrededor del mundo y está con cada uno de ellos. Juan, capítulo 14, versículo 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Nueva traducción viviente. Juan, capítulo 15, versículo 26. Yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre, y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Dios afirma que es su Espíritu Santo, el mismo de Cristo, que enseñará lo que es la verdad. No es Gabriel como afirma Mahoma. Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 9. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo, por mi parte, regreso a mi Padre, y ustedes ya no me verán. Una vez más, Dios afirma que es el Espíritu Santo que redarguye al pecador por su mayor pecado. No creer en el Hijo de Dios. Eso sí es pecado. No es posible, entonces, bajo ninguna circunstancia de que, basados en la Biblia, el Corán sea un libro inspirado por el Dios revelado en la Biblia y al que adoramos los cristianos. El ejemplo anterior es claro y definitivo. Sin embargo, existen otras contradicciones que nombraré brevemente. Primero vamos a lo que sí afirma la Biblia, y después leeré lo que niega el Corán. En la Biblia se afirma que la salvación es por gracia a través de la fe, y es otorgada por la misericordia de Dios. Efesios, capítulo 2,
versículos 8 y 9. Los discípulos fueron cristianos. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Fue allí, en Antioquía, donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Numerosos milagros son registrados. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 5. Numerosas profecías hechas y cumplidas. Otras están por cumplirse. Isaías, capítulo 53. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Ahora lo que niega el Corán con respecto a la Biblia, en el Corán, la salvación, si la desea otorgar Alá, es por la sinceridad y obras. El Corán afirma que los discípulos eran musulmanes. No se registran milagros. Ellos afirman que el Corán es un milagro. No hacen profecías. Es claro que las diferencias entre la Biblia y el Corán son abismales. Esto demuestra una sola cosa. El Dios revelado a los israelitas no es el mismo que le reveló a Mahoma el Corán. Además de esto, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es quien nos revela, guía y lleva a la verdad. Y Él, Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Juan, capítulo 14, versículo 6.